La Conversa hablamos de cultura. Hoy en La Conversa vamos a hablar de ópera chilena. Hoy en La Conversa, Víctor Hugo Toro, el maestro que está con nosotros acá en TVU. Muchas gracias, Carlos. TVU ya es parte de su casa, maestro, la Universidad de Concepción, la Orquesta Sinfónica, su favorita por lo demás, así que siéntase gustoso de poder compartir experiencias y sentimientos con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, Galo, un placer estar contigo, con toda la gente que nos está acompañando. Sí, me siento en casa, me siento entre amigos, me siento haciendo música y arte entre amigos, entre colegas, y esa es la mejor forma de hacer arte realmente. ¿Y qué de especial tiene este lugar? ¿Por qué esa conexión con nuestra zona? Primero, la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción es la orquesta chilena que yo más he dirigido en mi carrera, desde el año 2001, que vengo habitualmente. Hemos hecho infinidad de proyectos juntos, hemos hecho giras por la región, hemos tocado gran música sinfónica, música chilena, hicimos una gira a Europa juntos. Hacíamos los festivales de ópera en San Pedro de la Paz hace varios años. Es una orquesta, es una de las pocas orquestas que nadie me dice maestro, todos me dicen Víctor Hugo, me conocen de chico. Y desde que empecé como director de orquesta. Y bueno, y ahora con este proyecto nuevo, estar estrenando una ópera que está completamente ligada a la región del Biobío y a la Orquesta Sinfónica. Vamos a hablar, por supuesto, de Yacolén, que nos sitúa en este territorio del país, nos sitúa en un momento importante de la historia, con el pueblo mapuche y con todo lo que eso conlleva. Es además un estreno mundial y eso muy pocas veces ocurre, así que vamos a guardarnos esa conversación que va a estar interesante para algunos minutos. ¿Qué hay de ese joven que ingresa a estudiar dirección orquestal en la Universidad de Chile hasta el recorrido que ha tenido internacionalmente, el reconocimiento y llegar hoy a un nuevo estreno mundial de una ópera? Bueno, hay varios kilos de más, lamentablemente. Pero hay muchos viajes, hay más pelo blanco también, pero hay mucha experiencia y hay una historia muy bonita. Mi carrera de músico ha sido muy bonita, yo estoy muy agradecido de eso y estoy muy agradecido de ese vínculo que he tenido históricamente con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, con el coro, con Corcudec. Lo digo como una frase tal vez de efecto de que trabajo entre amigos, pero es verdad, vengo aquí a hacer música, es una parte bonita de mi año de trabajo, cuando sé que tengo una fecha para venir a trabajar acá con la orquesta. Y claro, también puede sonar un poco a frase hecha, pero si yo cuando empecé yo quería hacer música, yo quería dirigir orquesta, quería que la música fuera parte de mi vida sin tener muy claro qué quería hacer con música. Por ejemplo, a mí me encantaba... yo soy muy ratón de biblioteca, entonces me encantaba, por ejemplo, la musicología, todo lo que es ser el Indiana Jones de las partituras históricas que se pueden encontrar. O también me encanta la musicoterapia, la música aplicada a la cuestión médica. Por ejemplo, ya se sabe que todas las áreas del cerebro que tienen que ver con música no se ven afectadas por el Alzheimer. Entonces tú puedes recordar, tal vez no recuerdes personas, tal vez no recuerdes hechos, pero recuerdas melodías, recuerdas obras musicales. Todo eso me parece siempre muy interesante. La música sirve para emocionar, dijo usted en una entrevista, y a mí me gusta también conversar en este espacio de La Conversa y en otros programas, ¿cierto?, sobre las emociones, porque a veces uno tiene palabras, retórica, quizás frases hechas, como usted señalaba, pero desde lo emocional, ¿usted se siente pleno el día de hoy? Ese joven con sueños, rebelde, que ingresa a estudiar y que tenía lo que usted nos está contando, ¿siente que ha recorrido un camino en donde dice, yo me siento realmente feliz con lo que he hecho y aportando también a la gente? Sí, y es difícil en el mundo actual poder decir eso, ¿no? En la vida actual, en el movimiento actual, en la locura. No todos actual. tienen ese privilegio. No, yo el otro día hicimos el ensayo a la italiana de la ópera, por ejemplo, que es el momento en que por primera vez se junta la orquesta, el coro, los solistas. Y cuando terminó el ensayo, que fue la primera vez que la pude escuchar completa, yo le dije a todos, les dije, les voy a mostrar algo que se ve muy poco, que es un ser humano feliz. Y yo he tenido un muy lindo camino musical, no solo por eso, porque además ser músico clásico de orquesta en nuestra América Latina, donde hay tantas dificultades, donde hay tantas necesidades con la gente, y tener un camino bonito, donde mi trabajo ha sido respetado, donde ha sido reconocido, donde he tenido espacios para poder hacer lo que quiero hacer, y que lo hemos hecho de forma muy bonita con el público. Yo no sé qué más podría pedirme. Me siento realmente un privilegiado. Y privilegiado de decir que puedo ser un privilegiado también. Y en un formato además que es un tanto distante para nosotros en este lado del planeta, ¿cierto? Donde además en Chile es muy épico, es muy difícil y por eso lo decimos grandilocuentemente, montar una ópera, o sea, lo que significa llegar a eso. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, y me parece un error, y de alguna manera he tratado de luchar contra eso toda mi carrera,
que es ese error de entender lo que nosotros hacemos, la música clásica, la música que todavía no hay una buena palabra para traducirla, porque docta, seria, erudita, música correcta, hasta alguna vez escuché que me parece pésimo, porque lo que nosotros entendemos como el canon de la música clásica, en su época era la música popular. Mozart era la música popular de su época, Beethoven era la música de la época de la Revolución Francesa. No estoy diciendo con eso que Mozart era el reggaetonero de su época, pero quiero decir que la gente tenía un vínculo diferente. Se creó ese concepto de lo que nosotros hacemos es la alta cultura asociada a un poder económico y a un estatus social. Y no tiene nada que ver con eso. Y la ópera especialmente tiene que ver con eso. La ópera en su época, en la gran época de Verdi, Puccini, de esos grandes compositores, era el cine de la época. Era la teleserie que iban a ver las personas a un teatro donde la pareja quería estar junta, pero el hombre malvado no lo permitía, y él cantaba una hermosa serenata de amor a una melodía que las personas después recordaban. Después se fue distanciando de la gente, empezó a hacer era el cine, y la gente iba naturalmente a escuchar lindas melodías, pero después en el siglo XX empezó a haber una distancia con eso, al punto de que hay gente que dice que no va a un concierto o a una ópera porque no lo va a entender, o porque tal vez no tiene la ropa apropiada para ir. Y lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que tú decías, con la emoción, con esa capacidad humana de ser los sentimientos, las pasiones profundas. Y esto es universal, maestro, en este recorrido por el mundo, en muchísimos países. ¿Cómo se comporta la gente, el ser humano, cuando escucha la ópera, cuando disfruta de este tipo de espectáculos? Yo creo que hay un elemento que es común a la vida humana. Por eso todavía escuchamos músicas que fueron compuestas 200 años atrás en Europa. Tal vez no entendamos el idioma, puede estar en italiano, en alemán, en francés. Pero hay algo que nos emociona cuando escuchamos una melodía maravillosa, una cosa que nos mueve, una cuestión que es profundamente humana, de escuchar la voz humana junto a una orquesta, apasionadamente cantando. Hay una música que es profundamente chilena, hay una música que es profundamente latinoamericana, y vale la pena mostrarla siempre. Y en ese sentido también la Corcudec y la Orquesta y el Coro de la Universidad de Concepción hacen un trabajo fundamental. De lejos, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción es la orquesta chilena que más presenta música chilena para el público. No por una cuestión chauvinista o patriota, sino porque es un deber y porque es buena música, que vale la pena presentarla. Y ahora con Yacolén también se convierte en la orquesta chilena que más ha presentado óperas chilenas para el público. Hace poco, en el centenario, mejor dicho, en los 106 años de la Universidad de Concepción, también en un concierto espectacular dentro de este programa Sinfónico 2025, comentábamos con el rector que la ciudad de Concepción no sería lo mismo sin la Orquesta Sinfónica. ¿Cuánto cree usted que ha aportado este grupo, este patrimonio cultural al desarrollo precisamente de este territorio? Mira, yo creo que las orquestas siempre son parte fundamental de las sociedades a las que pertenecen. Una orquesta no puede ser una especie de jarrón chino que está siempre ahí en la casa y que ha estado siempre ahí, que algunos francamente lo encuentran feo, pero bueno, está ahí porque ha estado siempre y ¿qué haces con él? Esa losa que se saca solo para la visita. Exactamente, ¿no? Tiene que ser una cosa vinculada profundamente. Toda orquesta sinfónica, todo grupo orquestal, todo grupo cultural, siempre tiene que hacerse esa pregunta: si a mí mañana me cierran, te digo, si mañana cierran en Chile Colo-Colo, o Universidad de Chile, o Universidad de Concepción, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede pasar que mañana digan, no, ¿sabes qué? Se acabó Colo-Colo. No, Chile... No, nadie puede imaginar eso. Yo soy de Colo-Colo, por eso lo menciono. O Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque son instituciones que están tan vinculadas a las sociedades donde hacen su trabajo que sería imposible pensar esas sociedades sin esas instituciones. Yo creo que si tú mañana dices, ¿sabes qué? Se acabó la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, yo creo que habría un problema. Yo creo que la gente reaccionaría, que habría una cosa... No, ¿por qué? Si la orquesta no existe porque existe en sí misma, existe porque la sociedad donde trabaja, y la Universidad de Concepción también, quiere que ese grupo exista. Por lo tanto, probablemente esa sociedad la defendería. Y eso es una cosa que no todas las orquestas de Chile y no todas las orquestas del mundo pueden decir. Hay muchas orquestas que se podrían cerrar mañana y las sociedades donde hacen su trabajo no les importaría. Y eso me parece trágico. Qué bueno que aquí en Concepción no pasaría. ¿En qué momento, maestro, decide dedicarse a la música? ¿Cuándo se hace ese clic? Esto es lo mío, aquí quiero ganarme la vida. Finalmente quiero ser feliz con lo que hago. Qué complejo. A ver, primero yo no creo que yo elegí la música. Yo creo que la música me eligió a mí. Muy cursi como tal vez suene, pero mi profesor de dirección de orquesta decía que la música no es una elección, es una condenación. Si alguien es músico, uno va a tener que ser músico. Cuando yo estaba en esa situación del colegio de decidir a dónde iba, mi papá me dijo, bueno, hijo, lo primero, sé feliz.
en lo que hagas. En lo segundo, trata de ser el mejor que puedas. Si vas a ser presidente de la República, sé el mejor presidente de la República. Si vas a ser lustrabotas, sé el mejor lustrabotas. Pero no seas más o menos, porque para más o menos hay muchos. Y yo me decidí por la música. Años después él me confesó que él se imaginaba, yo siendo músico, que tal vez sería, no sé, pianista de esos grupos de salsa de restaurantes de fin de semana. Pero él decía, bueno, pero los veo tocando, tan entretenidos, mal no les debe ir. Cuando después aparecí diciendo que quería hacer música clásica, que Beethoven me gustaba más que Willy Colón o que la Sonora de Tommy Rey, y después me vio haciendo conciertos, lo vio de una manera diferente, pero lo entendió. Ya, pero cuando niño, cuando joven, no sé si escuchaba Mozart, Verdi también, o había... No, menos. Los Ángeles Negros, Los Prisioneros, música de la época, no sé. La radio AM, ¿no? De La mi radio, mamá, claro. totalmente, la cultura AM de los años 80, y mi mamá dice, cuando yo era chico, yo daba vuelta a las ollas y agarraba los palos de cocina y empezaba, las cucharas de cocina y empezaba a tocar como una batería. Venía algo ya entonces. Y ella dijo, bueno, le parece que le gusta la música, me llevaron a un conservatorio. Ahí yo vi ese mueble negro con teclas y dije, me gustó ese. Me gustaba sentarme debajo del piano y escuchar como la armonía que sonaba debajo. Y ahí empecé a estudiar piano. Pero no pensé en dedicarme a la música hasta mucho después. ¿Quién fue el mentor o mentora? ¿Quién inspira esta carrera? La primera mentora fue mi hermana, en realidad, que me llevaba a ver obras de teatro. Yo en el origen, al principio, en realidad yo quería ser actor. Yo siempre me gustó el escenario. Mi hermana dice que tengo un talento natural para los aplausos, pero mi hermana mayor. Pero ella me llevaba a ver teatro y al principio yo pensaba que yo iba a ser actor. No era la música era importante, pero yo me sentía más como un actor. Y bueno, en el camino elegí la forma más actoral de ser músico, que es ser director de orquesta. La dirección. Y ahí la música me llevó por otro camino, el llamado fue más fuerte. Chile tal vez perdió un actor, pero quiero pensar que ganó un buen músico. Maestro, qué notable. Y en esta presentación en distintos escenarios, tomando esta retrospectiva, ¿hay algún ritual cuando usted se sube al momento de estar ahí, dándole la espalda al público, ¿cierto? De frente a los músicos. Tengo un ritual anterior al concierto, que es que tengo que dormir siesta. ¿Ya? No puedo, si no duermo una siesta, aunque sean 20 minutos, dirijo idiota. Dirijo así como, tengo que saber dormir. Bueno, dicen que la siesta igual tiene que ser acotada, ¿eh? Tampoco 40 minutos, una hora. No, puede ser más. Puede ser más, absolutamente. Depende del Pero tengo como todo un rito, sí, uno se acostumbra a ese rito que va desde las colleras que voy a usar. Claro, uno lo ve muy formal, por ejemplo, pero la faja que utilizo, o el pañuelo que utilizo, o las colleras que utilizo, trato que tengan que ver con la música que estoy dirigiendo. ¿Esos son regalos? ¿Los compra usted? No, los he ido comprando yo, ¿Ya? Han sido regalos, he ido como armándolo cuando es con el frac. También depende del tipo de conciertos. Hay conciertos que son muy formales, hay conciertos que no son tan formales, hay que son semiformales. Siempre entro al escenario con el pie izquierdo. No sé por qué, siempre lo hice y lo mantuve. Pero hasta ahora me ha funcionado siempre, entonces lo sigo haciendo. Son como las cábalas de los jugadores de fútbol cuando entran a la cancha. Sí, y además, si a uno le va bien, la sigue perpetuando. Sí. Y hasta el momento han andado bien. Y en la terminología, en el histrionismo, en esta comunicación kinésica y en todos los movimientos en realidad que se dan, ¿nos pudiese enseñar algo de lo que vemos nosotros? ¿Tiene algún nombre eso? ¿Qué significa, maestro? Primero es la batuta. No, tengo una batuta por ahí, pero ¿Sí? no sé si la pueden buscar. A ver si la Búscala podemos, ahí en mi equipo, por favor. Me lo hizo mi papá. Porque un día conversamos, porque la batuta es una cosa bastante especial. Primero porque una batuta de orquesta son de madera. Ya, y son bastante permiso, livianas. Toma una. Toma unos 12 años aprender a mover una de esas, pero puedes tomarla. Sobre todo porque una batuta, para que sea funcional, es una batuta que tiene que equilibrarse más o menos a esta altura. Que el equilibrio para que el peso esté bien equilibrado, porque cuando estás dirigiendo, aunque sean 5 horas de estar trabajando, te cansa el brazo estar estado así. Entonces es bueno que tenga ese equilibrio. Bien, muy bien. Eso ya, el primer paso de director de orquesta. Notable, me quedan 20 años de... Y con mi papá estuvimos trabajando un tiempo de cómo encontrar una madera, porque claro, transpira la mano y que fuera liviana, te la parece muy liviana, ¿no? Sí, livianita. Y que además, porque la mano transpira, entonces que tuviera movilidad y ductilidad. Y él las hace así, y entonces son exclusivas, me las hace para mí. ¿Qué más simbólico que tener las batutas hechas por el padre? Sí, absolutamente. ¿Cierto? Ahora, claro, me tiene que hacer un montón de batutas porque a veces se me quiebran y ahí tiene que estar ¿sí? recuperando. Mucha pasión. No, a veces le doy un golpe al gol y se quiebra porque supongo que es pasión también. ¿Y estas son las instrucciones en el fondo a los músicos? No, o sea, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que en realidad yo podría dirigir, mira lo pequeño que es este gesto aquí.
con sus dedos. Tal vez no lo verían un músico, un coro. Tal cual. Pero el mismo movimiento aquí se amplifica. La batuta es una extensión del brazo y produce una amplificación del movimiento. Entonces, si yo hiciera esto solo con el brazo, tendría que hacer esto. Y después de 3 horas de un concierto, créeme que cansa mucho. Entonces, mucho más cómodo. Y lo que hace uno básicamente es marcar el tempo de la música. Mahler decía que en la partitura está todo menos lo esencial. Por ejemplo, digamos el preludio de Carmen. El preludio de Carmen dice que tiene que sonar alegre. Alegre puede ser tan taca 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 tan taca 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 tan taca tica tica ti tan taca tica tica, pero también podría ser tan taca tica tica tan taca tica tica tan taca tica tica tan, más centroamericana. y también podría ser tan taca taca tan taca taca tan, más rockera. Porque no tenemos una grabación de Bizet haciendo la obra para tener claro cómo él lo quería. Solo dejó la indicación alegre. Y eso pasa habitualmente, que se escribe y ni siquiera ellos tienen el privilegio de verla o escucharla. También dice, por ejemplo, que eso tiene que ser fuerte, tiene que sonar fuerte. Pero ¿cuánto es fuerte? Fuerte es fuerte es fuerte es Entonces hay un montón de criterios que uno tiene que tomar decisiones en la partitura. Y todo eso se puede ir manejando un poco con... Básicamente, la mano derecha en teoría es la que lleva el pulso musical, que hace que estén todos juntos. La mano izquierda es la que lleva la expresión. De una forma bastante amplia, ¿no? Porque hay momentos que la música es muy cortita, hay momentos que es bastante larga, hay momentos que uno quiere crecer, hay momentos que uno quiere disminuir, hay momentos que va rápido, hay momentos que tiene un ataque. La música está llena de colores, de momentos, de sorpresas, de ese tipo de cosas. Y en cada compás, en cada partitura de cada instrumentista, yo tengo esas partituras grandes donde están escritos todos los instrumentos de la orquesta. Cada uno de los instrumentistas de la orquesta tiene su propio instrumento. Entonces, la flauta tiene la parte de la flauta, el clarinete tiene la parte del clarinete, el violín tiene la parte del violín. No tienen la de los compañeros. Entonces, muchas veces el de la flauta no sabe que tiene escrito el de la viola, el del contrabajo no sabe lo que tiene la percusión, y uno es una especie de director de teatro. Tienes a los personajes, cada uno se sabe su parte y tú los coordinas en la obra general, en tu interpretación de como tú entendiste la obra. Qué notable, tremendo trabajo, un orgullo además que nos pueda estar comentando todo eso en esta conversa previa al estreno mundial de Yacolén. Eso, como decía yo hace un rato, son palabras mayores. Cuéntenos un poquito sobre la historia de Chile referente a la ópera y la importancia que tiene en este 2025 de poder estrenar una nueva obra. Mira, hay varios, no muchos, pero hay varios Quijotes en nuestra historia operática que hicieron el esfuerzo de componer óperas chilenas para poder mostrarlas al público. Nosotros, todos los chilenos, tenemos un musical chileno, que es La Pérgola de las Flores, que todos la conocemos. Por supuesto. Todos conocemos La Negra Ester como una obra de teatro. Todos conocemos mucho cine. Nadie podría mencionar una ópera chilena. No existe nuestra ópera chilena, esa obra operática que podría ser presentada en el mundo como esas obras fueron presentadas en su momento. Ojalá que Yacolén sea esa obra. Es una obra que no podría haber sido estrenada en otro lugar que aquí en Concepción, a pocos kilómetros cruzando el río Biobío, donde dice la leyenda que sucedió la historia de Yacolén, que estaba en ese triángulo entre un capitán español y un mapuche con el cual la tradición decía que debía casarse, su padre Galvarino, que todos conocemos la tortura cuando le cortaron las manos, que es terrible pero dramáticamente funciona mucho en una ópera, para una escena, hasta la poética de ella sumergirse en las aguas de la laguna, que desde entonces se llama Laguna Yacolén. Por eso digo, ojalá que Yacolén se convierta en esa ópera chilena que nos hace falta, pretencioso como tal vez pueda sonar. Yo sé que esto se gesta en pandemia, que fue tan distinto, ¿cierto?, para todos. Todos vivimos una experiencia positiva, negativa, pero el proceso creativo, artístico, uno pudiese pensar que, bueno, con tanto tiempo se pudo trabajar quizás de mejor manera. Otros quizás podrían decir, bueno, estábamos en otra cosa, nos bloqueamos, todos somos personas distintas. Pero ahí comienza un poco esta historia que desencadena hasta el día de hoy. La verdad comienza mucho antes, comienza casi 10 años antes. ¿Ya? Porque en 2013 yo estaba justamente aquí con la Orquesta de la Universidad de Concepción dirigiendo los festivales de ópera de San Pedro de la Paz, que se hacían en el anfiteatro al aire libre, el anfiteatro Yacolén, que yo inauguré con la orquesta también en 2000, 2001, por ahí. Pero yo no conocía la historia de Yacolén, la conocí en ese festival, y la historia era tan buena dramáticamente que funcionaba bien para una ópera, para el formato de una ópera. Una ópera es una estructura musical que tiene cierto formato.
que tiene que tener arias, canciones para cada uno de los protagonistas, que a veces los protagonistas tienen que cantar juntos, que tiene que tener ciertos momentos que sean solo de orquesta, tiene que tener grandes escenas corales donde canten todos, tiene que tener momentos de pasión profunda, un dúo de amor, un momento de batalla. Hay unas formas que son típicas, formales de la ópera, y en esa época yo pensé que podría funcionar como una historia. Pero fue como un guiso de cocción lenta, estuve mucho pensándola, dándole vuelta de cómo hacerla. Y además estaba con todos mis compromisos de director invitado y una agenda bastante ocupada. Pero entonces fue recién en la pandemia que tuve un poco más de tiempo para sentarme y decirme, ok, la voy a hacer, la voy a construir, sin saber si se iba a estrenar. Quería primero. Entonces lo que estoy viviendo ahora es mágico. Como digo, hay compositores chilenos que compusieron óperas que nunca las escucharon. Hace 2 años estrenamos una ópera chilena, El Corvo, de Remigio Acevedo. Pasaron más de 80 años, ¿no? Más de 85 años estuvo guardada en el cajón de la historia y el compositor nunca la escuchó. Yo esperé menos de 2 años para poder escuchar Yacolén en vivo, para presentársela al público y que el público juzgue, obviamente, si es una obra de arte importante o no. Más privilegiado que eso no veo por dónde. Maestro, ¿y qué le podría decir al público con esa misma pasión, pero al público que quizás nunca ha disfrutado de una ópera y que tiene a lo mejor estos prejuicios que conversábamos al principio? ¿Es una historia local? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Con qué disposición hay que ir también? Primero hay que ir con la disposición de ir a emocionarse, ir muy abierto, permitirse ver la historia de Yacolén, que es una historia muy conocida aquí en la región del Biobío, pero verla en un formato de ópera, ver la escena del corte de manos de Galvarino, ver la escena de ella sumergiéndose en la laguna, ver la pelea entre el capitán español y Millantú, ver a una machi cantando, escuchar música mapuche en un formato orquestal, y sobre todo ser parte de la historia. Pretencioso como suena, estamos haciendo historia en la música chilena, estamos escribiendo algunos renglones en ese libro mágico de la historia. Después se va a decir con los años que Yacolén se estrenó con la Orquesta Sinfónica y el coro de la Universidad de Concepción en el año 2025. Y espero sinceramente que les guste. Fue una obra escrita para emocionar, es una ópera y la ópera está pensada para eso. Y estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho. Y un privilegio que la tengamos acá en nuestra ciudad en este mes de junio, la invitación con 3 días, ¿cierto?, en donde pueden ir a disfrutar al teatro. Además, gracias a la Universidad de Concepción va a ser transmisión también de nuestro canal. Y destacar también, por ejemplo, a Gonzalo Cuadra en el libreto, ¿cierto?, a la dirección de escena de Pablo Maritano, el diseño escenográfico de Marianela Camaño, quien conocemos también muy de cerca, el diseño de vestuario de Paulina Catalán y este privilegio además de estar en la música, en la dirección, ¿cierto?, la composición, de tener ese rol, pero bueno, usted siempre ha dicho, yo soy director de orquesta, para lo otro no me siento todavía... Sí, yo soy un director de orquesta que tuvo la idea de componer, fue una apuesta, sí, es una apuesta, y me parece que resultó. Bueno, nada más que desear todo el éxito y reiterar la invitación para la gente. Lo hemos tenido en el matinal. La próxima semana vamos a seguir comentando esto porque, como decíamos, es un hito para la ciudad, para la música chilena y nos sentimos también muy contentos de poder contribuir con la difusión de la cultura y el arte acá en nuestra zona. Ha sido un privilegio esta conversa, un podcast de Medio Sudec, estar con usted, maestro. Muchísimas gracias. Claro. Nos vemos en una próxima. Claro que sí. Dejamos hasta acá la conversa hablando, por supuesto, con el maestro de música de cultura y obviamente de Yacolén para que vayan todos a disfrutar. Un aplauso para Zapata. Gracias.